El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo para un mundo, traspasando fronteras, pasando fronteras. Estamos bendiciendo, nos están escribiendo. Ya hemos recibido llamadas de diferentes partes acá del norte de los Estados Unidos. Hemos recibido llamadas de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Uruguay, Paraguay, aún de Venezuela, Colombia, Argentina, llamadas por WhatsApp, de gente que están sintonizando y están pendientes de la salida del Maestro Briceño por Facebook Live para transmitir las verdades del reino eterno. Mientras mi corazón esté latiendo y mi corazón, mi cuerpo y mi vida y tenga fuerzas que el Espíritu Santo me dé, siempre estaré con ustedes transmitiéndole las verdades del reino. Nunca abandonarnos. Esa iglesia flotante, esa iglesia que está ahí en la web, que tiene un compromiso conmigo y que yo tengo un compromiso con ellos, de perfeccionar a los santos. Me han llamado de muchas partes. Ahora mismo estamos dando clase a España. Un discípulo que tengo en España me llamó y me dijo: maestro, yo quiero clases presenciales, en el sentido de usted me haga una llamada por Skype o por WhatsApp y podamos interactuar los dos. Yo voy a aportar una ofrenda para su ministerio porque esto no tiene costo. Y ya hemos dado la segunda clase. Denominamos todos los martes y los miércoles, 9 de la mañana, de acá de Puerto Rico, 3 de la tarde de España, y estamos comunicándonos, le estamos dando clases en vivo. Los que estén interesados en estas clases en vivo por WhatsApp, por Skype, pues llámenme. Solamente ese sí me tiene que llamar para ponerme de acuerdo cómo hacerlo, a qué hora lo podemos hacer y cuáles son los parámetros y los requisitos para que usted reciba clase conmigo directo, en vivo, así, conversando. Que usted haga sus preguntas, que yo lo pongo a leer, usted interactúa conmigo, lee el texto que yo le voy a enviar, usted me lo va a explicar, si no me entiende yo se lo explico. En sí, la finalidad es enseñar, buscar modos, formas, que cómo se puedan reunir 3 o 4, 5, 6 personas, 10, 15 personas y por Skype lo echamos y interactuamos. Que hagamos un equipo, que esto no se puede quedar acá. Agradecemos a todos los que están orando por mí, a todos los que están compartiendo este mensaje y agradecemos a todos los que han aportado financieramente a este ministerio. Lo necesitamos. Estamos desarrollando un tema acerca de lo que es la santidad. Santidad genuina. ¿Por qué genuina, maestro? Porque la santidad que se vive en la iglesia es una santidad que no es, por ende, no es genuina, porque sus motivos no son correctos. Hay de gente que se prohíben de hacer lo malo, que está bien, no me entiende, está bien, pero que el motivo es incorrecto. El motivo es incorrecto y eso no es santidad, la que agrada a Dios. Otros no han entendido que aún con motivo correcto y haciendo lo bueno, se puede pecar delante de Dios. Eso lo he venido explicando. Maestro, ¿qué es la santidad? En las Sagradas Escrituras, los términos santidad y santo tienen dos aplicaciones. Uno es ajustado a la santidad posicional. Oiga bien, posicional. Es mi posición que tiene que ver con la justicia divina.
se lo explico más adelante, que tiene que ver con la justicia divina. Y la otra es la santidad práctica. Como Pablo le dice a los creyentes que están viviendo una vida en la carne, los llama santos. Pero ¿cómo que son santos y están en la carne? Porque Pablo está presentando la verdad, una verdad que no la puede negar, que somos santos ante Dios, posicionalmente hablando, pero que vamos en pro a alcanzar la santidad posesionalmente hablando. Vamos a hablar de la santidad posicional. Esa santidad posicional. Presta atención. Tiene que ver, esta santidad posicional, tiene que ver con la posición. Oiga, no posesión, posición espiritual que el creyente tiene producto del nuevo nacimiento en Cristo por el Espíritu Santo. Esto indica que la santidad posicional es producto del nuevo nacimiento y no está relacionado con... Ya lo dije, esta santidad posicional tiene que ver con la justicia divina, esa justicia que es impartida por el Espíritu Santo y que a la impartición de la justicia te da acceso a la impartición de la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva que la justicia de Dios es vida en Cristo. Lo que produce la muerte es el pecado, lo que produce la vida es la justicia divina, que se te fue impartida por gracia en la fe que depositaste en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. De ciertos incidentes que se dieron se cumplieron en ti, por la fe obtuviste Jesús en gracia, por misericordia Dios se movió, manifestó su gracia, lo entendiste, aceptaste el plan de salvación. El Espíritu Santo impartió en ti la justicia y la vida. Que esa justicia que el Espíritu Santo impartió en ti, esa es la posición, esa es la santidad posicional. Tomando en cuenta este tipo de santidad, oiga que esto es una locura, reprendo al diablo. ¿Cómo usted va a decir eso? Es que eso no lo digo yo, eso no me lo inventé yo, eso está escrito en la Biblia. Eso está en el texto sagrado, eso lo dijo Pablo, eso lo dijeron los apóstoles, eso no me lo inventé yo. Porque si yo digo, miren, yo pienso, aquí no importa lo que yo piense, yo opino, aquí no importa lo que yo opine, ¿qué dice Dios en relación al asunto? Tomando en cuenta este tipo de santidad, ante los ojos de Dios somos santos, independientemente del pecado en la que estemos sumergidos. Vuelvo a repetir, tomando en cuenta este tipo de santidad, cual la posicional, que tiene que ver con la justicia divina impartida por el Espíritu, ante los ojos de Dios somos santos, independientemente del pecado en la que estemos sumergidos. Prueba de esto es que Pablo, el apóstol, en la primera carta que escribe a los Corintios, el capítulo 3, del verso 1 al 3, llama a los creyentes carnales y niños e inmaduros, a los mismos que llamó santificados y santos en el comienzo de la carta, en sus primeros 3 versículos. Yo no entiendo esto. Vuelvo a tomando en cuenta este tipo de santidad, la posicional, ante los ojos de Dios somos santos, independientemente del pecado en la que estemos sumergidos. Prueba de esto es que Pablo en primera carta a Corintios, el capítulo 3, verso 1 al 3, capítulo 3, verso 1 al 3, llama a los creyentes carnales, niños inmaduros, a los mismos que llamó santificados y santos al comienzo de la carta en sus primeros 3 versículos. O sea, en primera carta a Corintios, el capítulo 1, del verso 1 al 2, lo llama santo, pero en primera carta a Corintios, el capítulo 3, del verso 1 al 3, lo llama carnales, sensuales y almáticos. Se tiene que ponerte de acuerdo, Pablo, ¿somos santos o no somos santos? No, los dos, porque en el primer capítulo, el capítulo 1, del verso 1 al 2, está hablando de la santidad posicional, y en el capítulo, en primera carta a Corintios, el capítulo 3, verso 1 al 3, está hablando
de la santidad posesional que no ha sido alcanzada por creyentes que fueron llamados a ser santos, pero que son santos posesionalmente hablando. Primera carta a Corintios, el capítulo 1, verso 1 al 2. Cito, dice así Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿A los qué? Santificados en Cristo Jesús. Se está hablando de los justificados, de los que fueron justificados por un proceso, por los incidentes que se dieron a la cruz del Calvario, que son redención, remisión y propiciación. Entonces dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Santificados, llamados a ser santos. Dos cosas. El término santificados tiene que hablar con la santidad posicional, que es la justicia, y llamados a ser santos tiene que ver con las obras, con las prácticas, y eso tiene que ver con el alma. Porque la santidad posicional es un suceso, pero la santidad posesional es un proceso. Son dos cosas diferentes. Repito, la santidad posicional es un suceso, pero la santidad práctica es un proceso. Fíjense como dice Pablo en primera carta a Corintios, el capítulo 3, verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odié beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pablo llama carnales a los que llamó santificados en el primer capítulo, los llama carnales en el tercer capítulo de primera carta a Corintios, entendiendo que Pablo aquí está hablando de la santidad posicional y la santidad práctica. En la mayoría de sus cartas, Pablo al comienzo se dirige a los creyentes como los santos y santificados, reconociendo la posición de santidad que tiene que ver con la justicia, que equivale a la justicia en el espíritu. Vamos a ver segunda carta a Corintios, el capítulo 1, verso 1. Dice Pablo, cito, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Con todos los santos que están en toda Acaya. Si tú lees Efesios 1:1, dice Pablo, cito, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si lees Filipenses 1:1, Pablo dice, cito, Pablo, a Timoteo, siervo de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, y a todos los santos, hablando de la posición. Si te analizas Colosenses 1:1-2, Pablo dice, cito, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos, posicionalmente, y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Entonces, la santidad posicional es una cosa. Yo soy santo delante de Dios independientemente en el pecado en el que esté sumergido. Eso choca con la religión, choca con la tradición de la iglesia, pero es lo que dice Pablo. Porque una cosa es hablar de mi santidad posicional, que tiene que ver con la justicia, que no es afectada por el pecado. La justicia divina no es afectada por el pecado. Lo que afecta el pecado es la santidad posesionalmente hablando. Santidad práctica. Lo que es la santidad práctica. Ya hablamos de la santidad posicional, vamos a hablar de la santidad práctica. Es el estado de integridad integral. Vuelvo a repetir, la santidad práctica es el estado de integridad integral que el creyente logra alcanzar y debe mantener delante de Dios. Según Primera Tesalonicenses, el capítulo 3, verso 13, Hebreos 12, 14.
y se obtiene por medio de un proceso que se llama santificación. Vamos a entrar en esto. Por lo tanto, la santidad viene como producto de someterse a la santificación. Indica que la santificación es única y exclusivamente responsabilidad de Dios. Vivir en santidad es responsabilidad del creyente. Según Romanos, el capítulo 6, verso 19, Apocalipsis, el capítulo 22, verso 11. Si alguien le dice, maestro, hermano, santifíquese, eso es totalmente falso. Nadie se puede santificar. Quien santifique es Dios. Vamos a hablar más adelante qué es santificación. Pablo lo presenta en Romanos, en el capítulo 6, verso 15 al 22. Ahí está. Todo lo dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestra fe la santificación y como fin la vida eterna. Señores, ¿qué es la santificación? Vamos a esto. ¿Qué es la santificación? Del griego agiasmo, H-A-G-I-A-S-M-O, agiasmo. Se conoce como la conformación progresiva y el proceso mediante el cual el hombre alcanza la santidad es una acción única y exclusiva de Dios. Según Juan 17:17, 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué es santificación? Repito, del griego agiasmo. Se conoce como la conformación progresiva y el proceso mediante el cual el hombre alcanza la santidad. Es una acción única y exclusivamente de Dios. Santificación también se conoce como el estado predeterminado de Dios para los creyentes. Es aquella relación con Dios en la que entran los hombres en una forma progresiva y paulatina, en la cual Dios a través del Espíritu Santo como agente y a su vez el Espíritu con sus instrumentos y elementos de cooperación lleva al hombre en un estado de santidad, según Romanos 15:16, 2 Tesalonicenses 2:13, 1 de Pedro 1:2. Uno dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Que santifica el Espíritu Santo es el agente. Él utiliza 3 elementos que más adelante lo vamos a nombrar. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero también tenemos Primera de Pedro, la primera carta que escribe el apóstol Pedro, el capítulo 1, verso 1 al 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, la prognosis de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Quien santifica es el Espíritu. Ya vamos a hablar qué es santificación, cuáles son los elementos que utiliza el Espíritu Santo para santificar como agente. Ahora, debemos aclarar que la santificación es un proceso de Dios con el individuo en lo personal. No es algo que puede ser transferido, imputado, es algo que se recibe de Dios
se aprende y se asume, es de Dios directamente por el Espíritu. Nadie puede transmitir su santidad a ti. Eso no es hereditario, no es transferible, no es un cheque al portador. Esto está en Juan 13:15 y Efesios, el capítulo 4, versos 17 al 32. La santificación comienza en el mismo momento en que el hombre es regenerado del estado de condenación en la cual se encontraba. Allí Dios comienza a trabajar en la formación del individuo para llevarlo a un nivel de madurez que lo puede conducir al estado de santidad. En la formación del carácter de un individuo, del carácter del carácter del individuo para llevarlo a un nivel de madurez y que lo puede conducir al estado de santidad. El término santificación es traducido de la palabra griega agiasmo, H-A-G-I-A-S-M-O, agiasmo. En el Nuevo Testamento aparece 10 veces en su sustantivo agioso, H-A-G-I-O-Z-O, agioso, que es el término santificar, y en sus adjetivos agios, H-A-G-I-O-S, que es equivalente santo, aparece en los escritos sagrados 229 veces. El término santificación o santificar está registrado en el Antiguo Testamento bajo la dispensación de los patriarcas, jueces, reyes y sacerdotes, en referencia a cosas o lugares tales como días, montañas, altares, ciudades, vestiduras, una nación, ejército u otros. Pero vamos a aclarar algo, que tal retribución que el santificar las cosas, los objetos, no es por causa de los objetos o lugares, sino que es algo determinado por Dios por causa y en pro de la relación y asociación que el hombre tiene con la presencia de Dios. Tiene que ver con un estado de conciencia, responsabilidad, seriedad, rectitud, devoción y adoración. Es decir, la retribución de la santificación en el Antiguo Testamento no se hizo por causa de los objetos o lugares, porque son cosas inanimadas que no pueden alcanzar santidad. Esto Dios lo estableció por la condición del hombre en su estado de pecado para conducirlo a un estado de santidad que esté acorde a su santidad. Cuando Dios le dijo a Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es, el lugar que pisas no es nada santo, pero se entiende que esto lo hizo Dios en retribución a la santificación. Dios lo hizo no lo hizo por causa de los objetos, no lo hizo por causa de que el lugar que Moisés estaba pisando es santo. Eso no lo hizo Dios por causa de eso. Dios lo estableció y se lo dijo a Moisés, fue por la condición del hombre, la condición en la que él estaba, en su estado de pecado, para producir y conducir a Moisés un estado de santidad que esté acorde con su santidad. Por eso Dios lo hizo, para crear conciencia. Pero no es que el lugar donde estaba Moisés es santo, porque eso es amoral, eso no puede ser santificado. Ahora, en el Nuevo Testamento los principios han cambiado. Las cosas no son santificadas por causa de nosotros. Nosotros somos los llamados a santificar las cosas, entendiendo que dicha santificación está en el uso adecuado que se le dé a lo recibido de Dios. Y todo se hace por un estado de conciencia, responsabilidad, agradecimiento, adoración ante ese Dios que es pura santidad. En nuestra próxima clase vamos a hablar de los agentes y elementos que Dios usa para la santidad del hombre. ¿Ok? Nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.